Capítulo 10. En las calles de Mistral, Jaume Arc se abrió paso entre la multitud con facilidad, su elegante traje brillaba bajo la luz de la tarde. Sus ojos azules escudriñaron los rostros de los ciudadanos, buscando a alguien con quien conversar. Se acercó a un hombre de mediana edad que estaba montando un pequeño puesto de venta de baratijas hechas a mano. Disculpe, señor, dijo Jaume Arc con una sonrisa amigable y juvenil, ¿cómo están las cosas en Mistral estos días? El hombre levantó la vista, sorprendido de que le hablara alguien que inmediatamente asumió que era un cazador al ver las armas de Winter en su cintura. Las cosas están bien, supongo. El negocio podría ir mejor, pero nos las arreglamos. Me alegra oír eso, respondió Jaume, con genuina preocupación grabada en su rostro. ¿Y qué hay de la situación de los Grimm? ¿Algún encuentro reciente? La expresión del hombre se tornó sombría al recordar eventos pasados. Los Grimm. Han estado más activos últimamente, especialmente en las afueras de la ciudad. Hemos estado a punto de morir algunas veces, pero los cazadores y las cazadoras han estado haciendo todo lo posible para mantenernos a salvo, aún podrían haber hecho más, pero ya están haciendo todo lo posible. Jaume asintió pensativamente. Gracias por compartir. Cuídate. Mientras Jaume avanzaba para hablar con otro ciudadano, no le preocupó la mirada atenta de Winter Schnee que estaba justo detrás. Ella lo observó con una mezcla de admiración, preocupación y cansancio. Es implacable, pensó Winter para sí misma, sus gélidos ojos azules siguiendo cada movimiento de Jaume mientras una vez más convencía a una persona para que le contara cualquier cosa que le interesara. Desde un transeúnte, un borracho, un oficial de policía, un niño, una madre e incluso alguien que simplemente pasaba por allí. Incluso después de la reunión con el consejo y los diplomáticos de Menagerie. No había dejado de entrevistar a nadie. Era incansable. Se desvivía por trabajar como si tuviera 20 años de tiempo para desperdiciar. Ella siguió siguiéndolo, preguntándose en silencio cuándo finalmente se tomaría un momento para descansar y recargar energías. Después de todo, incluso los cazadores más fuertes necesitaban hacer una pausa y cuidarse a sí mismos de vez en cuando. Incluso ella se estaba cansando, pero Jaume Arc simplemente toma un respiro, usando su semblante como combustible para impulsarse hacia adelante. Mientras caminaba por las calles, vio a un joven fauno sentado en un banco. Su expresión era preocupada cuando vio a Winter siguiendo a Jaume. Sin dudarlo, Jaume se acercó a él y le ofreció una sonrisa comprensiva. Hola, saludó Jaume gentilmente, ¿te importa si me uno a ti? El fauno levantó la vista, sorprendido por su aproximación, pero asintió de todos modos. Claro, adelante. Jaume se sentó a su lado y se inclinó ligeramente. Su actitud era cálida y acogedora mientras comenzaba a hablar de cosas al azar. Y, como de costumbre, no tardó mucho en abrir el faunus. No pude evitar notar que parecías preocupado. ¿Está todo bien? El fauno dudó un momento antes de suspirar profundamente. Es complicado. Me he sentido muy frustrado últimamente, ¿sabes? Con todo lo que ha estado sucediendo en Mistral. Jaume asintió con comprensión, animando al fauno a continuar. Es la SDC, empezó el fauno, con amargura en sus palabras mientras miraba cautelosamente a Winter, con coraje al pensar que ella podría hacer algo. Han estado explotando el trabajo de los fauno durante años, tratándonos como ciudadanos de segunda clase. Y la compañía comercial Mistral no es mejor. Son igualmente culpables de aprovecharse de nuestro sufrimiento. La expresión de Jaume se ensombreció mientras escuchaba, su empatía por el fauno era evidente. Lamento que hayas tenido que soportar eso. ¿Y qué pasa con los colmillos blancos? Han estado causando problemas. El fauno negó con la cabeza. No es tan sencillo. Los colmillos blancos empezaron luchando por los derechos de los faunos, pero ahora son tan malos como las compañías a las que dicen oponerse. Han perdido de vista sus objetivos originales y hay gente inocente que resulta herida por ello. Quiero decir, ¿quién querría ponerse de su lado después de lo que hicieron con el tren blindado? Sin el tren blindado en funcionamiento, hemos tenido que depender más de las aeronaves, pero no siempre son fiables y el coste por sí solo es malo. Con las reparaciones necesarias en el ferrocarril, la cosa va a empeorar. Y con el aumento de avistamientos de Grimm, el transporte se ha vuelto aún más peligroso. Los ideales son importantes, pero también deben estar basados en la realidad. Si solo traen más dolor y sufrimiento, entonces no vale la pena perseguirlos, ¿sabes? El fauno suspiró y su mirada mostraba un cansancio que lo decía todo. Soñamos con un futuro mejor, con igualdad y justicia, pero a veces parece que esos sueños están fuera de nuestro alcance. Todo lo que queremos es mantener a nuestras familias, vivir sin miedo, pero ellos hacen algo así. ¿Qué sentido tiene si ni siquiera podemos llevar comida a nuestra mesa? Jaume Arc escuchó atentamente las palabras del fauno. Gracias por compartir eso conmigo. Cuando Jaume se levantó para irse, el fauno se acercó y la gratitud brilló en sus ojos. Gracias, humano. Por escuchar, por preocuparte. Si tuviéramos más humanos contigo, tal vez no tendríamos que terminar en esto. Winter observó el intercambio en silencio. Luego, como si no fuera suficiente, Jaume siguió avanzando a pesar de que la luna rota de Remnant brillaba sobre ellos. Cuando Jaume Arc entró en un bar, Winter se preocupó por si causaba un desastre.
Pero cuando vio a los clientes del bar, dudó. Jaune, sin embargo, cruzó la puerta. La sala quedó en silencio, todas las miradas se volvieron hacia Jaune Ark mientras se dirigía al mostrador. Winter observó desde la distancia, preocupada de que la reconocieran, su mano apretando la empuñadura de su arma, lista para intervenir a la primera señal de problemas. Jaune se acercó a una figura solitaria sentada en el otro extremo de la barra, una mujer faunus con una expresión de cansancio grabada en su rostro. Sus orejas se inclinaron ligeramente y sus ojos, que al principio estaban llenos de desafío, lentamente se llenaron de lágrimas contenidas mientras Jaune se sentaba a su lado y simplemente hablaba. Su presencia era como una fuerza tranquilizadora. La mujer lo miró. Su mirada era una mezcla de cautela y curiosidad. No estaba segura de lo que Jaune Ark quería de ella. Por un momento, el silencio se hizo pesado entre ellos, roto solo por el parloteo distante de los otros clientes. Luego, con un suave suspiro, las defensas de la mujer fauno se derrumbaron, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras comenzaba a hablar. Habló de la pérdida y el dolor, de la mano cruel que el destino les había dado a ella y a su familia a manos del SDC. Su voz tembló de emoción mientras relataba las injusticias que había sufrido, la discriminación que enfrentaba simplemente por su herencia. Las palabras brotaron de los labios de la mujer faunus como piedras cayendo en cascada por la ladera de una montaña, cada una de ellas cargada con el peso de su angustia. Los odio, susurró, con la voz ronca por la emoción hacia Jaune. Odio a la SDC, odio a la compañía comercial Mistral, odio a los colmillos blancos. Los odio a todos por lo que nos han hecho. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de amargura y resentimiento, pero luego, como si se hubiera roto un dique en su interior, se desplomó, con los hombros caídos por el cansancio. Pero no soy un monstruo, murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. La angustia cruda se reflejaba en cada línea del rostro de la mujer fauno, el peso de su dolor caía sobre ella como una tormenta implacable. La mujer fauno finalmente enterró su rostro entre sus manos, incapaz de contener el dolor que amenazaba con consumirla. A pesar de todo, Jaune permaneció firme a su lado, con la mano apoyada suavemente sobre su hombro mientras escuchaba con inquebrantable compasión. Sus ojos estaban llenos de comprensión, su expresión no era de lástima ni de superioridad moralista, simplemente escuchaba. Mientras Winter observaba, su fría compostura flaqueó y sus manos temblaron por el peso de las emociones que se arremolinaban en su interior. Yo, simplemente no lo entiendo, pensó. Después de hablar con la mujer fauno, Jaune se enfrentó a los otros faunos enojados, Winter todavía observaba desde la distancia. Su mirada se centró intensamente en la escena que se desarrollaba ante ella. Observó cómo algunos de los faunos atacaban con insultos y acusaciones a Jaune, su ira era palpable en el aire como si prometieran destrozarlo. Pero Jaune se mantuvo firme, su actitud tranquila y su deseo genuino de escuchar disiparon la tensión con cada momento que pasaba. A pesar de su hostilidad inicial, Winter notó un cambio en la actitud de los faunos cuando Jaune les habló con empatía y comprensión. Su disposición a escuchar sin juzgarlos ni hacer falsas promesas de justicia los conmovió, lo que les dificultó mantener su enojo ante su sinceridad. Eres un ser humano extraño, dijo uno de ellos. Como uno de esos perros de pelo dorado, ¿verdad? Cuando Jaune se despidió y salió del bar, Winter sintió que una sensación de admiración por él crecía dentro de ella cuando vio al fauno, una vez hostil, despedirse de él como si fuera un viejo amigo. Winter dio un paso adelante para interceptarlo antes de que pudiera desaparecer en la noche y lo llamó con voz firme pero teñida de preocupación, Sr. Ark, creo que necesita descansar. Jaune se giró para mirarla, con una sonrisa cansada en las comisuras de sus labios. Señora, estaba. Admitió, con el cansancio claramente reflejado en las líneas de expresión de su rostro. Le pido disculpas de verdad. No, lo estaba observando, señor Ark, y honestamente, creo que necesita tomar un descanso. Entonces, comamos, señora. Lamento mucho haberme excedido. Solo quería saber cómo se siente la ciudad. Winter lo siguió mientras caminaban por las calles de Mistral. Mientras caminaban, no pudo evitar sentir algo, pero le preguntó a Jaune. ¿Por qué haces todo esto, Jaune? Preguntó ella, con un dejo de genuina curiosidad en su voz. Jaune la miró y se dio cuenta de que estaba usando su nombre de pila. Una sonrisa cansada se dibujó en las comisuras de sus labios. Porque la mayoría de las veces, la gente que está en la base sabe más que los que están arriba, explicó. Es como juntar todas las piezas del rompecabezas para poder obtener la imagen completa. Winter asintió pensativamente, entendiendo la sabiduría de las palabras de Jaune. Entonces, preguntarle sobre sus compras también es parte de eso. Bromeó, con un extraño momento de ligereza en su tono. Jaune se rió suavemente. Lo es, admitió con un brillo juguetón en los ojos. También me permite darme cuenta de lo caras que son las cosas. Winter se volvió hacia Jaune y le hizo una pregunta con una mirada penetrante. ¿Qué opinas de la situación aquí en Mistral? Preguntó con voz firme a pesar del peso del mundo que reposaba sobre sus hombros. Jaune se detuvo un momento y consideró su pregunta con atención. Basándose en sus interacciones con los ciudadanos de Mistral, así como en su conocimiento del funcionamiento interno de la SDC, la MTC y el Colmillo Blanco, comenzó a reconstruir su evaluación de la ciudad y su estado actual. Bueno, empezó Jaune,
con voz pensativa, está claro que hay un resentimiento muy arraigado entre la población faunista, alimentado por años de explotación y discriminación a manos de la SDC y la MTC. No pensé que fuera tan grave aquí en Mistral también. Las recientes interrupciones en el transporte solo han exacerbado las tensiones, haciendo que muchos se sientan vulnerables y marginados. Continuó, recurriendo a las conversaciones que tuvo con la mujer fauno en el bar y con otras personas que conoció por toda la ciudad. La influencia del colmillo blanco es grande, pero está fracturada, dividida entre aquellos que todavía creen en sus ideales originales y aquellos que han sucumbido a la violencia y el extremismo. Son un síntoma de un problema mayor, un reflejo de las injusticias que enfrenta la comunidad fauno. En cuanto a Mistral, añadió Jaune, con la voz teñida de preocupación, es una ciudad al límite. La gente es resistente, pero también está cansada de vivir con miedo e incertidumbre. Pero a pesar de los desafíos que enfrentan, hay una sensación de esperanza, una creencia de que las cosas pueden cambiar para mejor si están dispuestos a luchar por ello. Mientras cruzaban una cuadra tranquila, Winter se volvió hacia Jaune, pensando en las implicaciones de su evaluación. Entonces, ¿crees que podríamos convencer a Menagerie de que no haya un posible conflicto con Atlas?, preguntó con un tono de preocupación en su voz. Jaune suspiró y su expresión se tornó sombría. A menos que ocurra un milagro, es imposible, respondió, su tono reflejaba la gravedad de la situación. Winter frunció el ceño, confundida. Pero pensé que la gente estaba cansada. Agotada, incluso. Jaune asintió y una sonrisa cansada se dibujó en sus labios. Están cansados, señorita Winter. Pero no lo suficiente como para rendirse cuando los intimidan. Es como un animal acorralado, pueden estar cansados, pero no se rendirán sin luchar. Winter reflexionó sobre sus palabras y la comprensión se reflejó en sus ojos. Por lo tanto, están al borde del abismo y eso es lo que los impulsa a seguir luchando. Exactamente, dijo Jaune. Los han estado presionando durante tanto tiempo que están dispuestos a defender su posición, sin importar el costo. No se trata solo de su sufrimiento inmediato, sino de defender sus derechos, su dignidad y su futuro. Winter asintió. Entonces, ¿cómo empezamos? Los ojos de Jaune eran inescrutables. Ese es el desafío. Tenemos que demostrarles que hay aliados que creen en su causa y están dispuestos a apoyarlos, pero también encontrar una manera de reducir la tensión. Es un equilibrio delicado. Winter sacudió la cabeza y su voz estaba teñida de frustración. Es un equilibrio imposible de lograr, Jaune. ¿Cómo podemos apoyarlos y reducir la tensión al mismo tiempo cuando la situación es tan volátil? Los ojos de Jaune se encontraron con los de ella. Todo lo que podemos hacer es seguir intentándolo. Nos adaptamos, aprendemos de nuestros errores y seguimos avanzando. La mirada de Winter permaneció firme y su voz atravesó el aire de la noche. Eso suena superficial, Jaune. Jaune se encogió de hombros, con expresión cansada pero resuelta. Puede ser. Es imposible resolver todo a la vez. Podemos crear algunas condiciones para aliviar la tensión, pero lo único que podrían lograr es retrasar lo inevitable y tratar de no despertar a las partes involucradas. Los ojos de Winter se endurecieron y su voz se tornó gélida. Díselo a Colmillo Blanco. Los hombros de Jaune se hundieron levemente cuando la miró a los ojos. No ofreció ninguna réplica, solo una resignación silenciosa. Lo sé. No hay una respuesta fácil, señorita Winter. Creo que ya habíamos superado eso cuando atacaron el tren. El silencio entre ellos era pesado, lleno del peso de miedos no expresados y la enormidad de su tarea. Jaune y Winter finalmente encontraron un pequeño y tranquilo café enclavado en una de las calles laterales de Mistral. Se acomodaron en una mesa de la esquina, la luz tenue proyectaba un cálido resplandor sobre la mesa de madera que los separaba. La tensión de su conversación anterior flotaba en el aire, pero por un momento se permitieron un respiro del peso de sus responsabilidades. Mientras esperaban la comida, Winter tomó un sorbo de té y miró a Jaune. Hablemos de algo que no sean negocios por una vez, sugirió, con un tono más suave. Me vendría bien una distracción. Jaune sonrió, una sonrisa genuina pero cansada que llegó a sus ojos. De acuerdo. ¿Qué tal si hablamos de pasatiempos? ¿Qué te gusta hacer cuando no eres soldado? Winter enarcó una ceja, con un dejo de diversión en sus gélidos ojos azules. ¿Te refieres a si tuviera tiempo libre? Se rió suavemente. Supongo que disfruto leyendo. ¿Y a ti? Jaune se reclinó y pensó, antes me gustaba cocinar. Lo hacía con mi hermana en Argas. Sin embargo, últimamente no he tenido mucho tiempo para ello. La conversación se desvió hacia temas más livianos y, por un breve momento, fueron solo dos personas compartiendo una comida, no profesionales agobiados por el peso del mundo. Llegó la comida y comenzaron a comer, la atmósfera a su alrededor se volvió más relajada. Sin embargo, su breve respiro se vio interrumpido cuando un mensajero, pálido y sin aliento, entró corriendo en el café. Vio a Winter y se acercó a toda prisa con una expresión de horror en el rostro. Especialista Schnee, jadeó el mensajero, ha ocurrido un incidente. Soldados de Atlas, mutilados y colgados de un árbol en las afueras de la ciudad. El rostro de Winter se endureció y su expresión se convirtió en una máscara de furia controlada. Dejó el tenedor y perdió el apetito.
El rostro de Jaume se ensombreció y sus hombros se tensaron mientras asimilaba la gravedad de la situación y se puso serio. ¿Dónde?, preguntó Winter con voz fría y precisa. Cerca de las afueras del sur, señora, respondió el mensajero con voz temblorosa. Jaume y Winter intercambiaron una mirada sombría, su breve momento de paz se había convertido en un lejano recuerdo. Se levantaron de sus asientos y salieron rápidamente del café. Mientras caminaban a paso rápido hacia las afueras del sur, los pasos de Winter se aceleraron y su mente se convirtió en un torbellino de pensamientos. Apretó los puños y sus dedos se curvaron en la tela de sus guantes mientras la cruda realidad de la situación se apoderaba de ella. La escena que estaban a punto de encontrar no era solo un acto de violencia, sino una maniobra calculada para sembrar el terror y perturbar cualquier atisbo de orden. A su lado, Jaume tenía la mandíbula apretada y los ojos oscuros por la determinación. Miró a su alrededor y recorrió con la mirada las calles poco iluminadas, como si esperara que el peligro acechara en cada sombra. Su mano se apretaba con cada paso que daban. Winter respiraba con dificultad y de forma controlada, y su compostura habitual se puso a prueba ante la temida anticipación de lo que se avecinaba. Intercambió una breve y tensa mirada con Jaume mientras se acercaban al lugar. La atmósfera se volvió más pesada y un silencio opresivo envolvió la zona. Las luces parpadeantes de la calle proyectaban sombras inquietantes que acentuaban la sensación de aprensión que flotaba en el aire. Winter entrecerró los ojos y escudriñó los alrededores con una mirada aguda y experta. Lo primero que vieron fue a la multitud de espectadores, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, con una mezcla de horror y curiosidad morbosa. Winter se abrió paso entre ellos, su presencia era lo suficientemente imponente como para abrirse paso entre el mar de gente. Sintió a Jaume detrás. Entonces, la espantosa escena apareció a la vista. Los cuerpos mutilados de los soldados de Atlas colgaban de un árbol, balanceándose suavemente con la brisa nocturna. La espantosa exhibición era un mensaje claro, una declaración brutal destinada a incitar el miedo. Los ojos de Winter se endurecieron y sus labios se apretaron formando una fina línea mientras contemplaba la vista. La reacción de Jaume fue igualmente estoica, aunque un músculo de su mandíbula se contrajo, delatando su agitación interior. Dio un paso más cerca, sus ojos escudriñando el entorno en busca de alguna pista, cualquier señal de quién podría ser responsable de tal atrocidad. Winter apartó la mirada de los cadáveres y se concentró en la multitud. El miedo y la ira bullían en el aire, las emociones a punto de desbordarse. Sabía que este acto tenía como objetivo destruir cualquier sensación de seguridad. Con una respiración profunda, Winter se armó de valor. Esta era la brutal realidad de su tarea. No había soluciones sencillas ni caminos sencillos para avanzar. No cuando ambos lados se odian por igual. Y Winter tenía la sensación de que a partir de ahora todo sería aún peor.